Unidad virtual 2. Medición de magnitudes eléctricas con el multímetro. Interpretación de lecturas del multímetro, según la medición o el elemento medido. Medición de resistencia con el multímetro. La medición de resistencia con un multímetro es un proceso relativamente sencillo, pero requiere seguir ciertos pasos para obtener mediciones precisas. ¿Cómo medir la resistencia con un multímetro? Paso 1. Configuración del multímetro. Enciende el multímetro y selecciona la función de medición de resistencia. Por lo general, esta función está representada por el símbolo de un ohmio. Algunos multímetros tienen una opción de autorrango, que seleccionará automáticamente el rango de medición adecuado. Si no es así, selecciona manualmente el rango que esperas medir, asegurándote de elegir un rango que sea mayor que el valor de resistencia esperado. Paso 2. Conexión de las puntas de prueba. Asegúrate de que el circuito o el componente que estás midiendo esté desconectado de cualquier fuente de alimentación para evitar lesiones y daños al equipo. Conecta las puntas de prueba del multímetro a los extremos del componente o circuito cuya resistencia deseas medir. Es importante que las puntas de prueba estén firmemente en contacto con los terminales del componente y que no haya conexiones sueltas. Paso 3. Lectura de la resistencia. Una vez que las puntas de prueba estén conectadas correctamente, el multímetro mostrará la lectura de resistencia en su pantalla digital. Si estás utilizando un multímetro analógico, observa la posición de la aguja en la escala de resistencia. La lectura de resistencia se mostrará en ohmios. Si la resistencia medida está fuera del rango seleccionado, el multímetro mostrará un mensaje de sobrecarga o cambiará automáticamente al rango apropiado. Paso 4. Interpretación de la lectura. Una vez que obtengas la lectura de resistencia, asegúrate de interpretarla correctamente. Si la resistencia es muy baja, cercana a cero, puede indicar un cortocircuito. Si la resistencia es muy alta o infinita, puede indicar un circuito abierto. Si estás midiendo la resistencia de un componente, compara la lectura con el valor esperado del componente. Esto te ayudará a determinar si el componente está en buen estado o si necesita ser reemplazado. Paso 5. Desconexión y apagado del multímetro. Una vez que hayas completado la medición, desconecta las puntas de prueba del componente o circuito. Apaga el multímetro para conservar la vida útil de la batería y evitar un consumo innecesario de energía.